De mi parte, no, doctor. Ya. Doctor, yo tengo una Dígame, le pregunta. escucho. Claro que sí, le escucho, Em, señorita María. Estaba mencionando usted que tenemos que pasar unas horas un poco más. ¿Cuál sería el horario que usted propone, doctor? Hoy día estamos porque es nuestra primera clase. Sería lunes, miércoles y viernes. Mañana ya comenzaríamos clases. Mañana, el viernes y así. Lunes, miércoles y viernes. Tenemos que repasar muchas cosas. Ejemplo, Estaría bien, doctor. ejemplo, para que más o menos se den cuenta. Las huellas dactilares, muy importantes. A eso se llama dactiloscopía o papiloscopía, tomando en cuenta ya sea las huellas de las manos de los pies o las huellas de las plantas de los pies o las manos. Entonces ahí hay que ver las crestas papilares, los surcos papilares, las características del delta. Entonces tenemos la clasificación de Bertillon, hacer la práctica correspondiente de las huellas palmares y dactilares. Las huellas dactilares actualmente se utilizan mucho en el sistema bancario para evitar la falsificación del cliente, ¿sí? Uno, dos, también se utiliza mucho para los procesos electorales, también se utiliza mucho para Interpol, también se utiliza mucho para la notaría de fe pública. En cambio, las huellas plantares de los pies se utiliza para evitar trata y tráfico de personas, especialmente en recién nacidos, en neonatos. Entonces, con los recién nacidos, con los neonatos, se utiliza eso. Entonces, hay esta situación importante que tenemos que tomar en cuenta. Después tenemos las características de la piel, las características de dermatología, lunares, tatuajes. ¿Mm? Entonces, cuando yo pago a una persona un monto de dinero para que me haga un tatuaje y esta persona, en vez de poner los elementos químicos permitidos, me pone otro elemento que ocasiona que tenga una reacción histamínica, una reacción dermatológica, cutánea, entonces provoca una infección, provoca queratona, provoca incluso cáncer. Entonces yo como abogado tengo que demostrar la negligencia, pero ojo, una negligencia no médica, porque él no es médico, no es médico. Entonces estamos hablando de una negligencia de atentado contra la vida, porque la persona está atentando contra tu existencia, contra tu vida. Entonces esos elementos son importantes tomar en cuenta. En caso de violación o en caso de investigación de paternidad, puede llevar también pruebas de ADN. Vamos a ver la cadena nucleica, guanina, tinina, adenina, citosina, del ácido desoxinucleico, de la cadena del ADN. Vamos a hablar, y eso que ya hemos visto en criminología, pero es bueno volver a tomar en cuenta, pero esta vez ya como elemento de prueba, vamos a ver las características de la gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis de la persona. Entonces, una característica interesante. Otro elemento que también vamos a ver son las características del ojo. Entonces tenemos los dos sacos del ojo, el saco vítreo y el saco cristalino. Entonces son dos cápsulas del ojo. ¿Cuál cápsula, si se revienta, se puede reconstruir y cuál cápsula no? Son características de las lesiones.
muy importante, especialmente en los traumas, en los accidentes de tránsito o en las peleas, ¿no? Con elementos cortantes. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta son la piel, la continuidad de la piel, la característica estética de la piel. Son muy importantes porque nos van a dar como pautas las marcas indelebles del rostro. Las personas que se hacen liposucción, para eso vamos a ver el cadáver, vamos a ver cuáles son las características de la liposucción, por qué una persona puede morir en un tratamiento de liposucción. Vamos a ver la mamoplastía, la introducción de injertos en el seno, características del seno, elementos de convicción por violación en los senos, en la vagina, en el recto o ano. Entonces, hay mucho para hablar. Después, en balística forense, vamos a ver el proyectil, la bala, las características del proyectil, la bala, de artefactos explosivos, la onda explosiva primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? Y obviamente las esquilas o fragmentos expulsados. Aparte de eso, vamos a ver también a los ahorcados. Vamos a ver qué es el surco equimótico, qué es la asfixia, qué es el estrangulamiento. Entonces, hay elementos importantes que nos dan pautas para poder determinar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Otro elemento que también vamos a ver son las características de los venenos y fármacos. Entonces, hay elementos y fármacos que se pueden determinar en el cuerpo del occiso de la persona muerta. Y hay olores que dejan cada veneno. Y eso vamos a hablar, ¿ya? ¿Y de dónde podemos sacar algunos elementos como el arsénico, el cianuro, para poder determinar si la persona o no ha fallecido a consecuencia de un envenenamiento? Tomando en cuenta al feto, al aborto, vamos a ver dos elementos importantes. El aborto como tal, entonces vamos a ver un aborto embrionario, un aborto fetal tardío, y también vamos a ver un infanticidio. Aquella persona que apenas nace el niño lo mata o nace y por algún motivo después aparece muerto. Entonces hay elementos de convicción y científicos que nos van a marcar pautas para poder realizar elementos de prueba muy importantes. Dietría se llama eso. ¿Ya? Aparte de todo lo que estamos hablando, vamos a ver también accidentes de tránsito. Incluso vamos a llevar un sábado nuestros cochecitos para poder pasar clases. Vamos a ver qué es el choque, qué es la colisión, qué es el embarrancamiento, la vuelta en tonel, la vuelta la encunetada, la embestida, la arrastrada. Entonces, hay muchos elementos de ese tipo, ¿no? A ver, ¿qué más nos falta que estamos recapitulando de que vamos a llevar? Porque todo lo que estamos llevando, por si acaso, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque son elementos muy interesantes. De armas de fuego ya hemos hablado, ¿sí? Después tenemos los accidentes físico no mecánicos, como es la radiación y la electricidad. Entonces tenemos accidentes de electricidad activa y pasiva. Activa cuando se provoca la muerte intencional de una persona para que éste se electrocute. Y pasiva cuando por negligencia, impericia o por
osadía, toca cargas de energía que provocan una descarga, una alteración, un ataque cardíaco, una termoalteración del líquido cefalorraquídeo, el IRCR, en la persona y provoca la muerte. Entonces, hay estos elementos. Después tenemos elementos del famoso cuchillo. Entonces, el cuchillo se llama arma blanca. En el arma blanca vamos a tener armas punzantes, punzocortantes, lacerantes, perforantes, contusas, que provocan la alteración y continuidad anatómica y fisiológica del cuerpo. En los delitos sexuales vamos a ver los famosos hematomas o supalinización o chupón, los famosos chupones. ¿Cuál chupón puede provocar la muerte? ¿Cuál chupón no provoca muerte? Si tu pareja es acostumbrada a chupón o tiene la persona esa tendencia por los celos, ¿dónde es ideal hacer los chupones? ¿Dónde no es aconsejable? Entonces hay estos elementos de prueba. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Ya hemos hablado de narcóticos, alcohólicos, ya está. ¿Alguna preguntita? Esta es una clase para orientarles lo que vamos a ver, ¿no? Preguntas. Kelly, Sandra, Williams, Mariela, preguntas. Hola. Ninguna, doctor, está bien, todo entendido. Perfecto. No existiendo ninguna pregunta, vamos a empezar a hablar sobre el primer tema. Es un tema interesante, doctrinal. ¿Qué es doctrinal? Que se basa más en una lectura. Entonces, ustedes van a través de su estudio, van a ver que el término de derecho legal, que va vinculado con medicina legal, ha tenido muchas concepciones a lo largo de la historia. El padre que estableció como materia fundamental la medicina legal o forense, se lo considera Ambrosio Pare. Ambrosio Pare lo que hizo fue darle una especialización al médico que no es pediatra, que no es ginecólogo, que no es traumatólogo, que no es cirujano, sino que es un profesional médico que se especializó en todo lo que hemos mencionado. Entonces, Ambrosio Pare es considerado hasta el día de hoy el padre de la medicina legal o forense. El italiano Alberti, médico también, determinó que la denominación para esta rama médica debería de llamarse jurisprudencia médica. ¿Y por qué jurisprudencia? Porque sobre la base de los conocimientos jurídicos, sobre la base de los casos policiales, judiciales, en la que intervino un médico,
se tiene que recapitular todo eso para crear un banco de información permanente y continua. Entonces, para los italianos, especialmente Alberti, la denominación debería ser jurisprudencia médica. Obviamente, tomando en cuenta la tendencia de las posiciones políticas de cada región, existe el planteamiento de Schelling, ruso, el cual dice no se basa esto en una ciencia específica. Esta rama de medicina responde a una posición política. ¿Por qué política? Porque va a depender del gobierno de turno lo que clasifica como delito. Por lo tanto, si para un gobierno capitalista esta actuación es un delito, para un gobierno comunista no. Si para el país A el aborto es delito, para el país B no. Por lo tanto, la medicina legal debería de llamarse medicina política, porque responde a eso, a la tendencia y a la situación política de cada bloque o cada estado. Entonces, vemos, por un lado, Ambrosio Pare, que habla sobre el dinamismo de la medicina, las características, el saber médico que ayuda a las investigaciones jurídicas y policiales. Por otro lado, el italiano Alberti, que indica que no depende de la medicina, sino del conjunto de sentencias y actuaciones que realizaron los médicos en los casos policiales y judiciales, que lo llama jurisprudencia médica, y Schelling, que dice, no, nada que ver, depende mucho de la política del Estado del bloque, porque para A puede ser delito, para B no, y por lo tanto, la medicina legal debería de llamarse medicina política. ¿Por qué? Por eso mismo, porque va a depender qué es lo que cada estado entiende por delitos contra la persona o la vida. Obviamente hay un sinfín de denominaciones o conceptos de la medicina legal. Tenemos para Rojas que la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas jurídicos. Para Bonet, es una disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar una respuesta a cuestiones jurídicas en un caso específico. Para el italiano Simoni, es un punto de contacto entre el derecho y la medicina. El hombre... No, está pasando clases. La medicina legal... Estamos comiendo, mami. Dale, mejor. Aparece... Pero, ay, pues nos vamos. Un micrófono, Elizabeth. Ya está. Entonces, para Simone, el italiano, es un punto de contacto entre el derecho y la medicina. El hombre y la sociedad, la medicina legal, aparece con una triple complejidad por su naturaleza. Por un lado, la naturaleza médica. Por otro lado, el carácter social. Y por otro lado, el espíritu jurídico.
El médico tiene como función salvar vidas. El médico forense no. El médico forense no salva vidas. El médico forense describe la herida, describe aquello que tiene el cuerpo. ¿Es de carácter social? Sí, porque da y ayuda a poder resolver cuestionamientos sociales que pueden provocar conflictos internos entre la sociedad. Un conflicto de coyuntura, un conflicto de alteraciones a la paz y al orden normal, por eso es de carácter social. Y tiene un espíritu jurídico porque tiene que marcarse en un marco legal. El Código Penal establece en los artículos 270, 271, 270 bis, qué son lesiones, qué son lesiones graves, gravísimas, leves, bestialismo y otros. Por lo tanto, los días de impedimento van a estar marcados en esas características fundamentales. Ante todos estos problemas, ¿qué hacemos? Tenemos que basarnos en un concepto que nos va a ayudar a poder enmarcar y dirigir nuestro estudio. Vamos a utilizar la noción o el concepto de Rojas, en la que indica la aplicación de conocimientos médicos a problemas jurídicos. ¿Y por qué no nos basamos en lo otro? Porque la valoración médica siempre es subjetiva. Una víctima de violencia familiar que se presenta al médico forense va a poder ser examinada y este médico va a valorarla tomando en cuenta su ocupación, su actividad, su característica anatómica. La va a valorar también tomando en cuenta su vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es? Por ahí es una muchacha fisiculturista de 1,80 m frente a su esposo que mide 1,60 m. Va a valorar esos elementos, va a tomar en cuenta. Importante. Un médico no solo se va a basar en un código, en una tablita, se va a basar también en esos aspectos subjetivos de la persona. ¿Están entendiendo? Por eso es interesante este concepto. Aplicación de conocimientos médicos a los problemas jurídicos. Esta aplicación incluso habilita en aquellos lugares donde no se encuentra un médico forense, que el médico del hospital público pueda dar un certificado médico válido para delitos de violencia familiar. Este médico particular va a poder dar un informe médico que va a ser homologado o ratificado o revisado por un médico forense. ¿Por qué? Porque la agresión que sufrió, por decir, María, el día de hoy, en la que tiene
hematoma, hemorragia, herida abierta, la contusión, la inflamación, el chichón, todo, no va a ser la misma cuando mañana vaya. ¿Por qué? Porque como va a ir mañana, ya María va en cierta forma a alterar el elemento de prueba. No va a estar vestida y con la sangre empapada en la ropa. Porque se vaya a su casa, se va a curar, se va a cambiar. Por lo tanto, ya tenemos una alteración del elemento de prueba. ¿Se dan cuenta? 1, 2. María, al curarse, al ponerse hielito, al ponerse gasas, ¿sí? Limpiarse la herida, todo, va a alterar el elemento de prueba. Evidentemente va a quedar secuelas, cierto, pero no van a ser las mismas secuelas del día de hoy con los de mañana o pasado mañana. Va a limpiar la herida, va a limpiar la sangre coagulada, secada, sucia, y esos son elementos importantes. ¿Por qué? Porque demuestran el grado de maldad, dolosidad que ha tenido el agresor para golpear a la víctima. No es lo mismo pegarle y después limpiar la herida y aquí no pasó nada, que pegarle e ir y ver la suciedad, la marca del elemento de prueba o del palo o las astillas que están incrustadas o la tierra que está empapada o la marca del zapato, de la bota. No es lo mismo. La marca de las botas en la ropa sucia, con sangre, no es lo mismo. Entonces es importante que ustedes entiendan eso. Apenas haya un tipo de agresión, es importante tomar memoria fotográfica de ese hecho. Es importante que la víctima acuda en el momento a ser valorada, ya sea en un centro hospitalario o al médico forense. Es importante esos elementos. Mañana esos elementos van a desaparecer. Esos elementos van a ser modificados. Incluso con el aseo puede incluso desaparecer del cuerpo. ¿Están entendiendo? Por eso, en las investigaciones policiales se llama lugar de los hechos. Y estos lugares de los hechos tratan de que se mantenga aislada de persona no calificada para que no se altere aquellos elementos de convicción que acrediten la culpabilidad o la inocencia de la persona. ¿Alguna preguntita? ¿Preguntas?
Ninguna, doctor, todo estaba muy claro. Muy bien, Gualberto. ¿Cuáles son las funciones de la medicina legal? Entonces, tenemos como función de la medicina legal como tal, tenemos tres funciones. Una función científica, una función doctrinal y una función pericial. La medicina, tomando en cuenta los avances científicos, tecnológicos y químicos, siempre está en constante evolución. Siempre va cambiando, evolucionando, perfeccionando. Por lo tanto, una de las funciones de la medicina legal es una función científica. ¿Por qué? Porque es exclusivamente práctica en la que se aplica conocimientos médicos a solicitudes judiciales o extrajudiciales que ayudan a mantener la convivencia pacífica en la sociedad. Ejemplo, no basta decir mi papá está mal de la cabeza, no sabe pensar, piensa mal, está alterado. No, no es así. Nosotros, como abogados, si queremos demostrar la incapacidad de una persona, debemos de demostrarlo científicamente. ¿Y cómo se demuestra científicamente? A través de una evaluación psicológica y psiquiátrica de la persona para determinar su incapacidad de obrar. Por lo tanto, siempre va a haber esa situación, esa consulta científica. Otro ejemplo, cuando se dice tengo un embarazo, una mujer dice, tengo un embarazo ectópico que puede provocar la muerte de mi persona. El embarazo ectópico es aquel embarazo en el cual el feto está implantado en un lugar no vital o no viable. Entonces, a través de una evaluación médica que el fiscal o el juez solicite, van a verificar dónde está implantado el feto. Por ahí es un embarazo ovárico o tubárico en las trompas de falopio. Por lo tanto, jamás va a poder desarrollarse plenamente ese feto o ese embrión. ¿Por qué? Porque al momento de crecer va a destrozar la trompa y va a provocar la muerte de la madre. Va a destrozar el óvulo, el ovario, perdón, y va a morir la mamá. Por lo tanto, sí o sí es un aborto terapéutico. No hay dónde perderse. Entonces es importante tomar en cuenta ello. Es científico, ¿por qué? Porque va a ir acorde a los avances actuales. Hace 15 años atrás, las pruebas genéticas costaban alrededor de $2,400. Actualmente, por las características científicas, maquinaria moderna, la simplicidad de la técnica, ya perfeccionada durante 12 años, una prueba genética alrededor te cuesta hasta $1,000, si son 3. Por lo tanto, ha evolucionado, ha cambiado. Otra prueba científica interesante que se solicita es la prueba médico-laboral para determinar la jubilación anticipada, para determinar
días de impedimento. Por lo tanto, estas ciencias que a través de la medición de la osteología, a través de la tomografía computarizada, la resonancia magnética, los rayos X tradicionales, van a poder ayudar al profesional médico a poder dar un criterio razonable sobre un determinado hecho. Otra función de la medicina legal es a través de la doctrina. Esta doctrina va a responder a situaciones de análisis, de investigación, de respaldo a cuestiones médico-legales. ¿Cuáles son las características de una persona asfixiada? ¿Qué son los asfixiados azules o los asfixiados blancos? ¿Por qué son azules? ¿Por qué son blancos? ¿Cuáles son las características de una persona envenenada con cianuro? ¿Cuáles son las características de una persona que ingirió soda cáustica? ¿Cuáles son las características de un suicida con arma de fuego? O de un hecho de arma de fuego accidental o de un hecho de arma de fuego por asesinato. Y es a través de la doctrina, a través de los estudios, a través de respaldos científicos, van a empezar a detallar esa situación. Y esos informes periciales se van a basar en conocimientos científicos anteriores, con sustento legal, con sustento científico. ¿Por qué esta persona tiene su personalidad alterada? ¿Por qué se puede decir que esta persona ha sufrido una lesión psicológica, un trauma psicológico? ¿Por qué podemos decir que esta persona ha sufrido un trauma sexual? ¿O esta persona ha sufrido un trauma físico? La ley 348 determina 12 tipos de violencia intrafamiliar, doméstica, y tenemos que saber diferenciar, entender cada tipo de violencia. Otra función importante de la medicina legal es la referente a la pericia. Y la pericia se va a basar en un determinado caso que va a ser analizado por peritos de una u otra parte. Yo, como abogado de la víctima, voy a solicitar que este profesional sea mi perito. El agresor va a solicitar que fulano X sea su perito. Por lo tanto, vamos a tener 2 informes periciales. Y de esos 2 informes periciales, el mío dice culpable y el otro dice inocente. Y por lo tanto, vamos a tener que tener un tercer informe pericial que va a ser el perito de oficio. Y este perito de oficio va a ser el que va a dirimir cuál de los informes es válido. Aunque no crean, hay eso importante tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta de las funciones de la medicina legal?
Preguntas. ¿Cuáles son los fines esenciales de la medicina legal? Los fines esenciales de la medicina legal, por un lado, coadyuvar en la administración de justicia. Y número 2, determinar los elementos de prueba. Por lo tanto, son 2. Coadyuvar en la administración de justicia y número 2, determinación de elementos de prueba. La medicina legal, como tal, se va a clasificar de acuerdo a las especialidades médicas. Tenemos traumatología, cuando estamos hablando de lesiones en los huesos, músculos. Tenemos medicina laboral y social, cuando hablamos de accidentes de trabajo, jubilación y pensión. Tanatología, tana, muerte, nos referimos al estudio de los cadáveres. Asfixiología, nos referimos al estudio de aquellos elementos que constriñen, asfixian o interrumpen la salida del oxígeno o de la sangre al cráneo. Sexología médico-legal, nos referimos a los delitos sexuales. Tocoginecología médico-legal, nos referimos a los delitos de aborto e infanticidio. Después tenemos la psicopatología o psiquiatría médico-forense, en la que se va a determinar y estudiar las características de la personalidad del sujeto o la capacidad o incapacidad del mismo. La criminalística, que es el estudio del lugar de los hechos, que van a ser accidentología, lesiones de armas blancas, lesiones de armas de fuego, lesiones contusas, lesiones con artefactos explosivos. Química o farmacología legal y lesiones con agentes no mecánicos como electricidad y radiación. Es importante indicar que dentro de esa clasificación también tenemos la jurisprudencia médica, que se va a basar en la bioética, en la deontología médica, en el ejercicio legal o ilegal de la medicina, en la medicina tradicional, Rumetra, en la responsabilidad médica, en el secreto médico y, más importante, en los certificados médicos. No se olviden que la traumatología médico-legal, como hemos indicado, se va a basar en las lesiones osteomusculares y de articulación. Nuestro cuerpo tiene una característica muy interesante. Está lleno de cavidades, o sea, como cuevas, en las que está, por un lado, un soporte óseo, o sea, un músculo, recubierto por músculo. Cada cavidad protege un órgano u órganos. En la cabeza tenemos el neurocráneo, que protege el cerebro,
el tallo encefálico, el cerebelo. En la cara tenemos la cavidad orbital, que protege los ojos. Tenemos la cavidad nasal, que protege las fosas nasales, la nariz, incluyendo las coanas. Tenemos la cavidad bucal, que protege la lengua. Los dientes, la glotis. Bajando, tenemos la cavidad faringe, laringe, tráquea. Protege la conexión respiratoria cabeza-tórax. Protege la conexión de las grandes venas, vena cava, pero no es la vena cava, es la vena yugular externa e interna, la arteria carótida, el nervio vago. Después tenemos en el hueso hioideo, tenemos las cuerdas vocales. Más abajo tenemos la cavidad torácica, que protege el pulmón a través de la pleura pulmonar, y tenemos el corazón a través de la pleura cardíaca, a través del pericardio fibroso. Tenemos una piso pared flexible, muy dura, que es el diafragma. Bajando el diafragma hacia abajo, tenemos la cavidad abdominal, la que está, por un lado, tenemos el peritoneo y el retroperitoneo por el otro lado. En el peritoneo superior, encima del omento, tenemos hígado, después bajo el omento tenemos páncreas, vaso, primera parte del duodeno, vesícula biliar, ilion yeyunio, colon ascendente, colon transversal, colon descendente. En la parte retroperitoneal, o sea, hacia atrás, fuera de la cavidad abdominal, tenemos los riñones, que penetran la cavidad del lumbar, que es abajo del piso del abdomen, donde está la vejiga, los conductos uretrales. Después tenemos en la mujer, en el periné, el órgano sexual reproductivo femenino. En el hombre, la próstata, la glándula seminal y los conductos cavernosos del pene. Y en flotación o en suspensión, las gónadas masculinas en el escroto, o sea, los testículos. Fíjense cómo van en cavidades todo. Todo tiene cavidad. Las articulaciones tienen una cápsula articular. Están en una cavidad. Cada músculo de nuestro cuerpo tiene una pleura y tiene algo que lo
recubre. Nosotros, cuando vemos esa cosita blanca que está en medio del músculo, decimos, no, esto es nervio, no es nervio, no es nervio, no es nervio, es fascia. Nosotros le decimos nervio, pero no es nervio, es fascia. El nervio es como el cerebro del pollo, así, se desmenuza, es suavecito, se destroza rápido. Por eso es importante que nosotros sepamos esas características. Miren, cómo vamos desmenuzando solo traumatología forense. En la traumatología forense van a ver muchas cosas interesantes. Dientes de leche, ¿cuántos dientes de leche son? ¿Cuántos son los dientes permanentes? Aparte de eso, ¿cuáles son las suturas? La unión de los huesos de la cabeza que se van, primero nacemos con fontanelas, con una especie de cartílago. Van a ver al recién nacido y su cabeza parece como si fuera un corazón. Y cómo eso se va osificando. Estamos hablando de una fontanela, de un cartílago hialino, los cartílagos de crecimiento de las personas que tienen a lo largo de su edad, y cómo estos se van fosilizando, osificando, para que entiendan. Entonces, hay estas características que podemos ver, especialmente cuando encontramos restos humanos, osteología. Muy importante que ustedes entiendan la importancia. Que pretendan saber todo esto sin estudiar, está bien, pero ese va a ser tu talón de Aquiles cuando quieras ejercer tu profesión. Es como que un marino no sepa nadar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la tanatología vamos a ver características de la muerte, periodo tardío o periodo retrasado de los procesos de putrefacción o rigidez cadavérica, cómo se entierra la inhumación, cómo se saca, para qué se saca el cuerpo, exhumación, ya sea administrativa, forense o traslado de cadáveres y la cremación. En la medicina laboral, que ya hemos hablado, vamos a ver los accidentes de trabajo, las enfermedades de trabajo, el seguro laboral, las enfermedades incurables fruto de la actividad laboral y la jubilación. En la asfixiología, vamos a ver, ya les dije, la mecánica, la torácica, la química. En la sexología médico-legal, la impotencia, los delitos contra el honor, los delitos contra la sexualidad y las desviaciones sexuales. No podemos dejar a un lado, indicando siempre que el ser humano es un ser biopsicosocial y como tal es un ser biológico con características anatómicas propias y generales. Es un ser psicológico con características mentales, generales y específicas. Y es un ser social con interacción a nivel micro o macrosocial que le van a dar una característica propia. Esta característica propia del ser humano se llama personalidad. Todos tenemos nuestra personalidad.
Sandra, Mariela, William, Maribel, Kelly, Roberto, Sandro, todos tienen su característica propia. Que Sandra y Marisabel sean mujeres, perfecto, son mujeres. Pero mira, Sandra tiene unas características biológicas propias distintas a María Isabel. William tiene una característica propia distinta a Marco. Ambos son seres humanos, ambos son de la especie humana, pero William tiene su personalidad, tiene su trato social y tiene sus características biológicas específicas. Y Marco de la misma forma. Por lo tanto, cada individuo tiene su personalidad. Artículo 3, Código Civil. Características de la personalidad, que ya llevaron ustedes, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Sandra. Doctor, bueno, la materia está muy interesante, doctor. Solamente tal vez se ha corrido mucho en la explicación. Solo eso, doc. ¿Por qué me he corrido mucho, Sandrita? Comentame eso. Estuve haciendo apuntes, pero usted hablaba y hablaba. No. Pero esta es la introducción. Yo les voy a pasar también. No se preocupen, esta es la introducción. Si se han dado cuenta, todo lo que estoy es explicando. Ni siquiera estoy leyendo. Pues cuando se da cuenta, cuando yo empiezo a explicar, explico rápido. Porque la idea después se me va, ¿no? ¿Ya? Doctor, Dime. está compartiendo pantalla porque sería No. bueno. Ahorita no, porque yo les voy a dar un libro. Ya les dije, yo mañana les voy a dar el libro. Mañana tenemos clases, por si acaso. Y yo mañana les voy a dar el libro, ¿ya? Entonces, ya para que después puedan ustedes tener toda la información. Yo les voy a pasar, no se olviden, Atlas de Anatomía Humana de Netter. Netter. Está digitalizado eso, por si acaso. Ahí ustedes van a poder revisar características del ser humano. Muy interesante ese libro. Les va a gustar mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo les hablo, por decir, de cartílago de crecimiento, fontanelas, todo, obviamente que después vamos a ir parte por parte, se da cuenta que hablar de la medicina en una hora es hacer un resumen de 10 años de estudio, ¿no? Entonces es importante, por eso les decía, tenemos que pasar clases 3 veces por semana, sí o sí, ¿ya? ¿Alguien más? Ok. Entonces, vamos a quedar hasta aquí para que también me puedan, por favor, no sé, ¿quién es el representante de su curso, Sandrita? Es la Mariela licenciada. Bueno, Postigo. María, la licenciada. Mi persona. Ya, Marianela, por favorcito, por favor, confirmame si es para el día viernes 20, ¿sí? Para poder estar en Santa Cruz, o el sábado 21, ¿ya? Podría ser también el lunes 23, podría ser. Pero yo voy a hablar con el doctor Erlam, porque él quiere estar presente cuando vayamos a Santa Cruz. Y el doctor Erlam no está el día sábado en Santa Cruz, ni la doctora Toledo. Por eso es importante tomar en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? Entonces tendríamos que ser o viernes 20 o lunes 23. Por favor, ¿ya? Está bien, doctor. Podría ser también lunes 30. Entonces hay también esa posibilidad, lunes 30.
Entonces, ¿para qué? Por un lado, para informar a la universidad de nuestra ida y que nos espere para que desmarque el uso del anfiteatro ese día, que va a ser en la mañana. ¿Ya? Por ahí el doctor Erland también quiere hacer otra actividad, casando o uniendo la actividad que vamos a hacer toda la mañana en el anfiteatro. ¿Ya? Entonces, vamos a estar Para coordinando eso, ello. sí, para eso yo también les tengo que dar algunas pautas para que vayan también con vestimenta. Entonces hay que comprar mandil, guantes, barbijo, gorra, hay desechable por si acaso, ¿ya? Entonces todo eso tenemos que prepararnos. No sé si ustedes van a ir en forma individual, y en flota, o van a contratar una bus, o no sé cómo van a hacer, o la van a buscar a la alcaldesa para que les flete el bus de la alcaldía y ustedes pongan la gasolina, no sé, eso ya depende de ustedes. ¿Ya? Lo que sí tenemos que poner eso, incluso hay que poner ya cuotas para eso, para que los que van a viajar indiquen quiénes van a viajar, no es nomás decir a última hora, yo también me animo, no, no. Entonces no se olviden, ustedes son mayores, no les puedo agarrar de la manito y llevarles y en su viaje de evitar que hagan alguna cosa que escapa de mi responsabilidad, ¿me entienden? Entonces por ahí en el viaje toman, se chupan o hacen algo y después su marido me venga a preguntar por qué dejo que mi esposa haga eso, no puedo yo ser vigilante de ustedes, ¿verdad? Lo que sí puedo es estar, cuando esté con ustedes en la universidad, sí soy responsable de todo eso. Pero ya en el trayecto y todo, ya cada uno es responsable, ¿no? Entonces, eso quiero que ustedes, por favor, coordinen, ¿ya? También, una vez que yo ya le dé la fecha al doctor Erlam, él también va a coordinar para que nuestra ida, él también esté presente y la doctora Toledo también. Porque si vamos así por así, no nos van a dar mucha cobertura. Me dejo entender, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, incluso bienestar estudiantil va a estar. Yo sé que ustedes sacaron sus credenciales de estudiantes, ¿cierto? Y si no, voy a ver cómo podemos hacer para que saquen mañana, para que podamos ver. No se olviden, o es este viernes 20, o es no sé, lunes 23 o lunes 30. Viernes 27 de mayo, no, obvio que no vamos a ir, porque es Día de la Madre, ¿no? Obvio que no. Entonces tenemos 20, viernes 20, lunes 23 o lunes 30. Entonces, por favor, coordinen eso. ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, mañana vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un poquito de historia esta vez. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de la medicina legal. Vamos a hablar de historia. Y yo mañana les voy a indicar en dónde van a poder conseguir y les voy a dar contacto de la persona para que le llamen y si quieren podemos ver cómo llevar los libros, pero no es para que llevemos y después no quiero, si quiero, no. Se va a llevar, vamos a hacer la práctica, no se olviden el sábado, estoy recalcando, lleven guantes quirúrgicos, los que salen 2 pesitos, para tocar hueso, tenemos que tocar hueso. Entonces mañana vamos a hablar un poco de historia y el día viernes vamos a hablar de osteología. Ahora, quería preguntarles algo. La práctica que nos han dado para que nosotros hagamos esto es por la tarde, desde las 2 hasta las 6. Antes de ese horario, ¿ustedes tienen alguna actividad? Pregunta. No, doctor, yo no. ¿No tienen clases en la mañana? No, doctor. Podría ser desde mediodía hasta las 4 o 5. ¿Podríamos adelantar la hora?
Sí, doctor, por favor. Porque a las Sí, 6, doctor. porque seamos sinceros, a las 6 no hay mucho trufi que vaya de San Isidro a Villa Tunari o viceversa, a Chinaota, muy oscuro ya es. Yo también sufro de movilidad. Exactamente, doctor, eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces podría ser 12, si gustan, 12, porque es de 2 a 6, 2 sería 3, 4, 5, 6, serían 4 horas. Podría ser 12, 1, 2, 3, 4. Fíjense, podría ser hasta las 4, 4 y media. ¿Estaría bien? Desde mediodía hasta las 4, 4 y media. ¿Está bien, Mariela? Por favor, eso también socialicen para que podamos aprovechar, ¿no? O si quieren, puede ser desde las 11 hasta las 4, si quieren. Entonces podamos así, porque vamos a utilizar el aula de osteología, no se olviden. ¿Ya? Compañeros, por favor, den su opinión al respecto. ¿Va a ser ese sábado, no veo? ¿Cuándo va a ser? Desde este sábado comenzamos. No les digo más temprano, porque las aulas están ocupadas, pero sí podemos utilizar una aula vacía y bajamos la caja de huesos para poder empezar a tocar y ver. Por si acaso, no solo vamos a tocar hueso, sino también vamos a ver qué características tiene. Entonces vamos a pedir a algunos compañeros si nos pueden ayudar llevando, no sé si tienen franja de tela, les vamos a inmovilizar. Vamos a ver qué tan bueno es decir, si solo les rompí la mano, no pasa nada, o el brazo. Les vamos a inmovilizar y vamos a hacer que tú expliques qué tan incómodo es inmovilizar o no poder mover tu mano o tu pierna. Entonces, sabiendo eso, vas a poder explicar al juez por qué te tiene que sentenciar más a esa persona por el sufrimiento psicológico, motriz, el impedimento que tuvo por el daño que sufrió. Por eso les dije, les vamos a enseñar técnicas. Y estas técnicas van a aprender ustedes. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, doctor. Ok. Entonces, mañana, por favor, entonces, Mariela, por favor, de 12 a 4, para que podamos ver ese horario, por favor, les pediría, ¿ya? 12 a 4 para poder pasar clases a esa hora, no de 2 a 6, porque es muy complicado conseguir transporte público. Y número 2, lo de referente al viaje. Entonces, pónganse de acuerdo ustedes, por favor, para que yo también este Doctor, sábado perdón que le corte. ¿A qué hora va a ser las clases, dijo? No escucho muy bien. de 12 a 4 de la tarde. Doctor, ¿no se puede en la mañana? No hay aula. No hay aula. Lastimosamente no hay aula. Pero si puedes de 12 a 4, vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Ya? Mediodía, Un porque se van poquito a más almorzar. temprano, doctor. Dígame, ¿cómo, William? Le escucho. Un poquito más temprano se podrá, doctor. El día sábado vamos a ver si hay aulas o no hay aulas. Entonces, si hay aulas, a mí me conviene, a todos nos conviene, porque mientras más rápido terminamos las clases presenciales, más rápido retornamos a nuestros hogares, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, Sí, entonces, doctor. por eso, vamos a ver si hay aula, por favor. Entonces, yo voy a necesitar el día sábado que Marianela y otro representante más podamos ir y ya hablar con con la vicerrectora y el director académico, informándoles qué día vamos a viajar a Santa Cruz. Tiene que ser un día viernes o un día lunes para que ellos estén presentes y ellos nos den la cobertura. ¿Están entendiendo? 1, 2. El día que ustedes fijen, no podemos ya después modificarlo. Yo mismo les estoy dando la opción, o viernes o lunes. No les estoy diciendo, tiene que ser viernes.
Entonces ya se está dando esa opción. ¿Por qué se les está dando la próxima semana o la subsiguiente semana? Para que ustedes puedan también planificar su viaje. Los que van a ir. No es obligatorio, pero ya en las clases se van a dar cuenta si vale la pena o no viajar para aprender más sobre algo que posiblemente lo vas a utilizar en tu profesión. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? Doctor, buenas noches. ¿Y eso de los credenciales sí o sí tenemos que tener todos? Voy a preguntar, por eso, Mariela, con su compañera Mariela y con otro más, vamos a preguntar a la vicerrectora, porque no se olviden que nosotros estamos yendo en representación de la UNO Shinaota, UNO Trópico. Entonces, si no nos piden los credenciales, no hay problema. Si nos piden, la cosa es eso. El problema es que tampoco, no sé si están dando o ya no están dando los credenciales o no. Por ahí no, ya no hay más credenciales, o ya se fue el que estaba dando credenciales, ni modos. Vamos a ir así y vamos a tener que llevar nuestra papeleta de pago o algo para acreditar que somos estudiantes. ¿Me dejo entender? Y obviamente dentro de de nuestro viaje, vamos a hacer una lista oficial de quienes están yendo. Aclaro, para que no digan que no, para que vayan preparándose. Cuando viajemos a Santa Cruz, prohibido llevar niños. No pretenda meter a sus hijos donde hay muertos. Ya hubo un problema de eso. Ah, pero él quiso ver, quiere ver. No, no es que quiere ver. Yo no sé de qué murió las personas que están en el anfiteatro, pero la mayoría son indigentes. Tenemos que llevar todo lo que se les va a pedir. Yo no sé si tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa o no. Por eso es importante que lleves lo que se te va a pedir. No niños, no niños. Si van a ir con ropa deportiva, champión, plástico. ¿Ya? ¿Para qué? Porque el plástico, lavarte con alcohol no pasa nada, en cambio el cuero sí. Entonces, en la suela del zapato estamos hablando, ¿no? Entonces, van a ir deportivos, guantes, bata. Yo les voy a dar una foto donde fuimos con una delegación. Se pusieron todo. Estamos. ¿Ya? Ya después ustedes, los que tengan ahí, no es para que vayas, ahorita voy a la casa de mi amigo, no. Una vez que tú termines tu actividad en la universidad, ya es cuestión de que ustedes vean si vuelven en ese momento, no vuelven en ese momento, o el director académico por ahí les quiere llevar al juzgado, a la fiscalía, a una defensa de tesis. Entonces, por eso es importante informar, para que las autoridades también nos esperen o coordinen alguna otra actividad más de lo que a mí me compete. ¿Estamos?